Como hemos observado, el arte es un proceso. Y cuando hablamos de procesos, necesariamente estamos hablando de alguna sucesión de etapas o pasos. En el caso del arte, estas etapas o pasos serían poco más o menos 4. La primera de ellas consiste en la creación de una forma nueva. La segunda consiste en la transmisión de esa forma a través de una obra de arte. La tercera sería la convencionalización que el público hace de esa forma que estaba en la obra de arte. Y finalmente hay un proceso de absorción, donde la cultura general absorbe la forma creada por el arte. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la primera etapa, que como decíamos es la etapa de la creación. Esta primera etapa de la creación se subdivide a su vez en 3 procesos o 3 partes. En la primera de estas es la observación. Pero la observación en el caso del arte es una observación de un tipo específico. Porque el artista al observar la realidad trabaja menos con lo que sabe y más con lo que siente. Y cuando hablamos de lo que se siente nos referimos a algo bastante objetivo. Esto es, a las respuestas emotivas que los fenómenos a su alrededor le van produciendo al artista. Esto quiere decir que el artista observa la realidad de manera directa o intuitiva. Vive la realidad con sus configuraciones le produce reacciones emotivas y son esas reacciones emotivas las que el artista observa. En un segundo momento llegamos ya a la parte de lo que llamamos la imaginación. Y la imaginación consiste en asociar algunas de las imágenes o ideas que el artista tiene ya, digamos, grabadas en su memoria, con las que está observando a manera de reacciones emotivas en ese momento en la realidad. Esto es, imaginar quiere decir asociar lo que observo con lo que sé o lo que recuerdo. Y en ese proceso de asociar es cuando se crean las formas nuevas. Pero todo esto, las primeras 2 etapas, sucede de manera subconsciente en la parte de atrás, digamos, de nuestro cerebro, sin que estemos realmente conscientes de ellos. Por eso tiene que haber un tercer paso o momento de esta primera etapa de la observación, que es cuando el artista empieza, vamos a decirlo, a jugar y empieza a acomodar estímulos. Por ejemplo, un músico va tocando notas, las escucha, decide cambiar una por otra y las va acomodando. El pintor, por ejemplo, hace otro tanto. Pone manchas de colores, decide que estaba aquí, que estaba acá, no le gusta, quita una, pone otra. Y en ese proceso de manipulación, eventualmente la configuración, el acomodo de las cosas, le resulta al artista reconocible. El artista dice, siento que esto se parece a lo que estaba aquí adentro. Ese momento de reconocimiento es el momento en que el artista decide que la obra de arte ha quedado concluida. En este sentido, el artista no nada más imagina y no nada más produce la obra de arte, sino que de alguna manera descubre. Y esta es la razón de que muchos artistas hayan dicho, no sé lo que quiero pintar, por ejemplo, hasta que lo pinto, porque es un proceso realmente de descubrimiento. Algo que estaba en nuestro subconsciente aparece entre nosotros y ya lo estamos viendo fuera de nuestra cabeza y decimos, esto es. En esos 3 pasos se resumiría la primera etapa de la creación en el arte. Uno o varios artistas observan el mundo a su alrededor, lo sienten, lo asocian con las ideas o imágenes que tienen en su mente y luego esa imaginación que fue subconsciente la descubren o la reconocen al manipular estímulos que puede ser sonidos en la música, personajes en el teatro, manchas de pintura, etc. Una vez concluido este proceso de creación, tenemos que pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa no radica ya en el artista, sino en lo que conocemos como la obra de arte. Hemos visto que el artista tiene su proceso donde descubre, manipulando estímulos, una forma. Pero lo curioso es que al descubrir esta forma, la forma se vuelve estable. Vamos, el pintor quitó y puso cosas en su cuadro, pero una vez que dice esto es, y lo da por terminado o lo firma o lo que haga, el cuadro permanece, se queda estable. Algo parecido pasa en la danza o la música, que aunque parezcan efímeras, finalmente pues el músico puede volver a tocar la misma pieza. Una vez que la ha logrado, una vez que dice así es, puede volverla a tocar las veces que quiera. Y a esto le llamamos almacenaje.
Dentro de la segunda etapa, a la que nosotros denominamos comunicación, la vamos a subdividir en dos aspectos. Esta comunicación tiene este almacenaje, y de este almacenaje lo que queremos decir es el producto o resultado del proceso del artista se queda ahora ya en el mundo material. Es posible conservarlo, es posible además transmitirlo. Pues bien, el almacenaje va a estar de alguna manera pues condicionado por el medio en que se decida trabajar. Si yo decido, por ejemplo, trabajar con materiales que se van a descomponer y se van a echar a perder y van a desaparecer, pues el almacenaje de esa forma será de corta duración. Si yo decido utilizar un medio, por ejemplo los actuales medios digitales, esta forma que yo creo, pues va a ser muy fácil, por ejemplo, de reproducir. Si yo la inventé o la creé en una computadora, pues puede ser reproducida por cualquier otra computadora. Entonces, claro, distintos medios van a tener distintos niveles de reproducibilidad y distintas características de almacenaje. Pero en todos los casos en el arte, lo que tienes es una obra de arte que almacena la forma creada. Y después de almacenarla, pues pasaríamos ya a la transmisión. Y la transmisión de esa forma puede ser llevando la obra, la cosa material que el artista creó y poniéndola frente al público, o puede ser también reproduciendo la imagen o sonido, digamos, que estaba en esa obra para que el público pueda percibirla. Esto nos lleva a una cuestión que, aunque dentro de la teoría general del arte no es de lo más importante, sí ha cobrado en los últimos 100 años muchísima importancia. Y es la confusión que se da entre el concepto de originalidad y el concepto de autenticidad. Toda obra de arte necesariamente es original, o en otro caso no sería una obra de arte. Es original en el sentido de que es el punto de origen de una forma nueva. Pero esto no es lo mismo que autenticidad. Autenticidad es un concepto que tiene que ver más con el mercado que con el arte. Vamos, yo puedo comprar un reloj y decir esto es un auténtico reloj suizo, o puedo decir esta es una imitación o falsificación hecha en otro país. Eso tiene sentido en términos de mercado, pero no en términos de arte. En términos de arte, si se mueve como gato, maulla como gato y parece un gato, pues es un gato. Y no hay una diferencia si es auténtico o no, es irrelevante. Lo que es importante en el arte es que sea original, o sea, que sea el punto de origen de una forma nueva. Vamos a decir, por ejemplo, que hay una diferencia entre una foto y una pintura. En una pintura, la forma o mensaje que yo quiero transmitir no está solo en los colores y las figuras, sino también en la textura de las pinceladas o en las transparencias entre un color y otro, conforme los fui poniendo uno arriba de otro. Por esta razón, cualquier reproducción de una pintura, cualquier reproducción mecánica de una pintura, sigue con la tecnología de hoy en día siendo incompleta o imperfecta. Y esto hace que nunca vayamos a tener el mismo valor artístico en la pintura que fue hecha por el artista que en las copias o en las reproducciones mecánicas. Aquí, por ejemplo, original y auténtico coinciden. Sí es importante ver la pintura que es auténtica. Sin embargo, si un artista produce una imagen digitalmente, vamos a decir una pintura digital, toma una computadora, toma una pluma gráfica y hace trazos y transparencias en la computadora. Por su propia naturaleza, el contenido total, íntegro de esa imagen puede ser transmitido de una computadora a otra. De manera que no hay una pieza, digamos, auténtica. La originalidad y la autenticidad ahí ya no coinciden. Tiene el mismo valor artístico la imagen que yo haga en mi computadora que la imagen que usted pueda ver en su propia computadora a manera de reproducción. Aquí llegaríamos a la tercera etapa del arte. Y en esta tercera etapa del arte, como podemos empezar a notar, nos hemos desplazado desde el artista a la obra del arte y ahora nos vamos a desplazar al público. En esta tercera etapa del arte, lo que importa ya no es lo que hagan el artista o la obra, sino lo que haga el público. Pues bien, a esta etapa tercera nosotros le llamamos convencionalización.
Y en esta etapa lo primero que pasa es que cada persona o cada miembro del público en lo individual se expone a la obra de arte. Se expone a la melodía, se expone a la pintura, a la obra de teatro, a la pieza cinematográfica, al poema. Se expone y recibe sensaciones. Y luego de que recibe esas sensaciones, las asocia con el tema tal como lo entendió, racional o conscientemente. Entonces, el público como persona, como individuo, se expone a la obra de arte, le produce una sensación alegre, triste, nostálgica, etc. Y esa sensación la asocia con lo que sabe o entiende conscientemente sobre la obra de arte. Y con esos dos elementos puede hacer su interpretación. En un segundo momento, el individuo, el público que se expuso a la obra de arte, intenta explicar, intenta describir su experiencia. Y lo hace, por supuesto, a partir de sus experiencias personales y de su cultura personal. Si en la primera parte de la exposición la respuesta emotiva del público es estándar, es, digamos, instintiva y por lo tanto es prácticamente universal, en esta segunda etapa de la descripción o interpretación ya interviene la historia personal que es individual para cada persona. De esta manera, parece, por las descripciones, que cada miembro del público tuvo una experiencia distinta. Llegamos después a un tercer momento de la convencionalización y aquí es cuando los miembros del público empiezan a exteriorizar, a externar, platican, comentan lo que según ellos es esta obra de arte. ¿Qué fue lo que experimentaron? ¿Qué fue lo que vieron o comprendieron en esta obra de arte? Cuando el público comparte sus experiencias, se da automáticamente, de manera natural, un proceso en el cual poco a poco los componentes individuales o personales de la experiencia van siendo excluidos y se va quedando aquello que es compartido. Esto quiere decir, la interpretación de la obra de arte, al ser compartida, se vuelve convencional. O sea, se llega a una especie de acuerdo tácito de qué es lo que más o menos quiere decir la obra de arte. En este punto, podemos decir que la forma que fue creada por el artista se ha convertido en un concepto. Al ser convencionalizada, la forma se convierte en concepto. Y estamos ya listos para la cuarta y final etapa del proceso artístico, donde básicamente es el fin del proceso. Una vez que el público ha convencionalizado la forma, la ha convertido en un concepto, este concepto es absorbido o asimilado por la cultura. Por ejemplo, una vez que la gente leyó la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, distintas personas imaginaron de distintas maneras lo que sería, digamos, el submarino. Y algunos pusieron énfasis en detalles y algunos otros no. Pero al platicar la gente entre sí y al describir lo que ellos imaginaron, poco a poco se fueron excluyendo cuestiones a lo mejor como el color o los materiales y fuimos quedando con lo esencial, con el concepto de submarino. Ya que teníamos esto, el concepto de submarino fue absorbido por la cultura y entonces ya gente que no es artista, técnicos, ingenieros, etcétera, tomaron esa forma imaginada por el artista y la convirtieron en un producto industrial. De esta manera concluye las 4 etapas del proceso artístico. El artista imagina una forma nueva, la obra transporta esa forma nueva hasta el público la interpreta y se pone de acuerdo para crear una convención, y finalmente la cultura la sociedad y su cultura absorben o asimilan esa forma nueva y la convierten ahora sí ya en una cosa. Estas serían las 4 etapas del proceso artístico y de alguna manera resumimos con ello lo que la teoría general del arte nos dice que es el arte.